Seguramente muchos de vosotros habréis escuchado a la hora de invertir que no es bueno poner todos los huevos en la misma cesta, no sea que luego se nos vaya a caer la cesta y se nos vayan a romper todos los huevos. Eso es lo conocido como diversificación y es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy, cómo diversificar nuestras inversiones, porque creo que hay veces que la palabra diversificación no se tiene totalmente clara y a lo mejor nos estamos pensando que tenemos nuestra cartera de inversión totalmente diversificada y a lo mejor no es así. Así que es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Va a ser un vídeo muy interesante que no os podéis perder y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Este vídeo la verdad que tenía muchísimas ganas de hacerle porque he escuchado muchas veces a personas decir, inversores, que tenían perfectamente diversificada su cartera simplemente porque tenían compradas muchísimas acciones de diferentes países, de diferentes sectores, acciones que no tenían que ver una con la otra, pero toda su inversión estaba referenciada a acciones. Y eso, en mi opinión, no es tener una cartera diversificada, aunque no tenga que ver una acción con la otra. ¿Por qué? Porque estaríamos contratando el mismo activo financiero, que sería acciones dentro de la renta variable de la bolsa. Una cartera que esté correctamente diversificada no solo debería tener activos en renta variable, debería tener activos en renta variable, en renta fija, en oro, en criptomonedas, en inmobiliario, es decir, en diferentes activos que también nos permitan obtener una rentabilidad si la bolsa no va bien. ¿Por qué? Pues porque hay situaciones en las que van a funcionar mejor un activo que otro. Y cuando la bolsa cae en general, es decir, muy poquitas acciones se acaban librando y aunque pensemos que tenemos una cartera totalmente diversificada, luego cuando nos encontramos con un pánico en los mercados o caídas muy fuertes, como veíamos por ejemplo en el año 2020, toda nuestra inversión cae de forma generalizada. Si por el contrario a lo mejor tenemos comprado una vivienda, tenemos renta fija, tenemos oro o tenemos cash, tan simple como tener dinero líquido, pues a lo mejor las fluctuaciones que tendremos dentro de nuestra cartera no serán tan fuertes. Evidentemente también pasa lo mismo cuando nuestras inversiones están creciendo. Si tenemos todas nuestras inversiones en renta variable y nos enfrentamos a un ciclo alcista de los mercados, nuestra rentabilidad también va a ser mucho más fuerte, pero también debemos tener en cuenta que luego a lo mejor va a funcionar bastante peor. Entonces, si lo que queremos tener es una cartera realmente diversificada para que no tengamos una gran fluctuación dentro de nuestra cartera, deberíamos tener en cuenta diferentes activos financieros que nos permitiesen obtener una buena rentabilidad constante y sin grandes sustos en los mercados. Y si tenemos en cuenta la situación o el contexto económico actual, la diversificación cobra más sentido que nunca. Estamos viendo cómo en los últimos años se están pasando diferentes sucesos y nos enfrentamos a diferentes escenarios en los que la economía cambia radicalmente de un día para otro. Lo vimos en el año 2020 con la pandemia, lo vimos con esa crisis que vimos bancaria en Estados Unidos, lo tuvimos también con la guerra en Ucrania. Por lo tanto, si lo que queremos es estar tranquilos y tener unas inversiones que sean antifrágiles y que se puedan adaptar a cualquier tipo de escenario, quizás la diversificación por diferentes tipos de activos es cuando cobra un mayor sentido. Como decíamos antes, sí que es verdad que a lo mejor la rentabilidad que vamos a obtener en el muy largo plazo no va a ser tan grande como la que quizás obtendríamos referenciándonos o indexándonos a cualquier índice global del mercado. Pero también nos va a evitar grandes sustos y no sabemos cómo vamos a reaccionar, ya que el factor psicológico va a ser muy importante a la hora de invertir. Y también ahora os voy a contar otro tipo de diversificación que no es tan conocido y que creo que también debemos de tener en cuenta. Como os decía, a la hora de diversificar, ya si estamos diversificando por diferentes activos, llevamos un poquito por delante de una gran parte de los inversores que piensan que diversificar es tener acciones de diferentes sectores o de diferentes países, también creo que es muy importante diversificar por diferentes brokers o bancos donde tengamos nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque en situaciones adversas de la economía, que es cuando gana mucha fuerza la diversificación, la clave puede ser tener nuestro dinero metido o guardado nuestras inversiones en diferentes brokers o bancos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a uno de ellos le complica bastante la situación y no podemos disponer de ese dinero durante un tiempo. Imaginaros que tenemos todas nuestras inversiones en renta fija, en renta variable, en oro, en el mismo banco todo. Y ese banco acaba pasando por problemas
financieros. Pues puede que al final nuestras inversiones, aunque estén totalmente diversificadas, no podamos tirar de ellas porque ese banco esté pasando por problemas que a lo mejor nos impidan tener a mano nuestro dinero, o simplemente mucho más sencillo, imaginaros que ese banco tiene un problema informático y se pasa una semana o 10 días sin poder acceder a su plataforma, o sucede cualquier problema tecnológico que hoy en día está a la orden del día, que hoy está totalmente a la orden del día y no podemos acceder a nuestras inversiones. Por lo tanto, creo que también es muy importante diversificar en diferentes brokers o diversificar por diferentes bancos. Tenemos un vídeo también donde hablamos de cómo elegir un broker en un banco, así que os animo a todos a que veáis ese vídeo, os lo voy a dejar arriba para que lo veáis y también saber cómo podemos elegir un broker o un banco donde tener nuestras inversiones. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar del vídeo que hemos visto hoy? Que conste que nada de lo que hemos comentado es ninguna recomendación de compra ni de venta de diferentes activos, sino es mi opinión de cómo creo que se podría diversificar de forma correcta una cartera. Y bien, las conclusiones que tenemos son que cobra mucho sentido cuando tenemos un escenario económico tan complicado como el actual, tener nuestras inversiones perfectamente diversificadas, no por acciones, sino por diferentes activos, aunque sí que es verdad que luego en ciertos momentos de la economía no tiene tanto sentido tener todos nuestros activos totalmente diversificado, cada uno en una proporción idéntica. Tenemos que irlo adaptando al escenario en el que nos encontremos. Cuanto mayor sea la incógnita que tenemos en la economía, quizás más justa debe ser la proporción. Pero si por el contrario nos acabamos de encontrar con un escenario totalmente bajista en las bolsas, donde han caído un 60%, como ha pasado en anteriores crisis, pues a lo mejor tendría un poquito más de sentido tener un poquito menos de liquidez, un poquito más de renta variable. También, si por ejemplo nos hemos encontrado con un escenario en el que veíamos los últimos 10 años donde los tipos de interés estaban en negativo al 0%, a lo mejor no tiene tanto sentido estar invertido en renta fija, o a lo mejor ahora que ha empezado a aumentar de forma muy importante la rentabilidad en la renta fija, empieza a cobrar un poquito más de sentido y un poquito menos la renta variable, porque hemos visto subidas muy fuertes. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que ir adaptando nuestras inversiones a los escenarios, pero siempre teniendo en cuenta que debemos de tener una diversificación que no sea simplemente por acciones y que sea más enfocada en activos que quizás se puedan adaptar mejor a cualquier tipo de escenario. Que no tenemos ni idea de qué puede llegar a pasar, pues a lo mejor la mejor opción puede ser tener una parte muy parecida en cada activo y nos olvidamos, y es probable que con el paso del tiempo nos acabe dando una buena rentabilidad, aunque no sea la rentabilidad óptima. Y si por el contrario tenemos una pequeña idea de qué puede acabar pasando o quizás a qué nos podemos enfrentar en el más corto plazo o en el medio plazo, pues quizás sí que es verdad que podemos ir adaptando nuestras inversiones en esos diferentes activos en diferentes proporciones para poder maximizar nuestra rentabilidad